Auspicia este programa Odeneo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Futuro Imperfecto. La alegría de volver a estar con todos ustedes. Hemos elegido, tres temas para el programa de hoy. El primero tiene que ver con las clases. ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Vamos a volver con los chicos a las aulas en agosto? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Es una especulación? ¿Se verá de acuerdo a cómo marcha la pandemia? ¿Habrá clases en verano? Enseguida con nosotros el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graovac. Enseguida también vamos a abordar un tema muy polémico, el recorte en el sueldo de los municipales. Vamos a hablar con la gente del gremio del SUEN y también vamos a hablar con el viceintendente Daniel Pacerini. Y vamos a abordar obviamente el tema del coronavirus desde la perspectiva sanitaria. Fue muy duro, muy crítico Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, para con la crisis del hospital italiano. ¿Qué dicen en el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba? Y además, estamos viendo ya mucha gente en la calle en Córdoba. La cuarentena se ha flexibilizado, salvo para los grupos de riesgo, casi por completo para muchas actividades. Pero también van a permitir las caminatas en las próximas horas. En los próximos días podremos salir a caminar, ya se lo contamos, presentación de temas. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro junto al IAE te invitan a participar de Naves Federal 2019. Más de 850 becas para emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar/naves. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. ¿Qué va a pasar con las clases en Córdoba y en el país? En línea con nosotros, en comunicación, el ministro de Educación de la provincia, Walter Graovac. Hola, ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por esta comunicación. Muy bien. Bueno, ministro, cuando se habla de la posibilidad de la vuelta a clases en agosto, ¿se dice esto de modo tentativo? ¿Es una posibilidad? ¿Es la idea que manejan todos? ¿De qué depende? Por ahora es un futuro imperfecto. Discúlpela, pero primero, la decisión la van a tomar los organismos sanitarios, profesionales, que están asesorando a la Presidencia de la Nación y a su vez este diálogo que mantiene el presidente con los gobernadores, los que van a decidir en qué momento se dan las condiciones de seguridad sanitaria como para retomar las clases y las condiciones en que se va a hacer. Por lo tanto, lo que ha trascendido del mes de agosto hasta ahora es una posibilidad. Guarda sensatez, ¿por qué? Porque si el pico de la pandemia es durante el mes de junio, julio es el mes más frío, que todavía puede haber algún tipo de continuidad de ese momento difícil, y agosto parece que ya un mes con mejor clima, y si se dan las condiciones, ojalá que podamos retomar las clases, no más allá de eso, porque sería bueno para nuestros estudiantes. Claro, de hecho, hoy tuvimos el día con mayor número de víctimas en el país y nadie sabe qué puede pasar la semana que viene. Imaginar eso es hablar prácticamente a largo plazo, ¿no?
Sí, sí, vivimos en el día a día. Yo sé que esto genera intranquilidad, pero otra cosa sería mentir, sería estar dando certezas de las cuales nos tenemos que desdecir, y lo peor que podríamos hacer es incurrir en llevarle intranquilidad y desconfianza a la población sobre las decisiones que tomamos. Por eso yo prefiero, decir, esta es la posibilidad, no es seguro, es un horizonte. ¿Por qué? Porque también eso organiza nuestra actividad hoy. Esto significa que durante un buen tiempo tenemos que sostener el contacto pedagógico de forma remota. Entonces, bueno, uno tiene que organizarse para eso, y también el tiempo para organizar las escuelas, los edificios, el personal docentes, los grupos de alumnos cómo van a tener que ir ingresando a la escuela, las prioridades pedagógicas que vamos a tener que adoptar. Bueno, creo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora, y para eso sirve tener como horizonte agosto. Si es antes, estamos preparados, y si es después, bueno, iremos haciendo los ajustes que hagan falta. Usted me dijo en la radio, en Radio Mitre, y hicieron mucho ruido estas declaraciones, la posibilidad de dictar clases en verano. Muchos padres se sorprendieron, y también los docentes. ¿Está en estudio, lo imaginan, para un determinado mes del verano? No sé, prolongar las clases hasta fines de diciembre, descansar enero y arrancar en febrero y terminar el ciclo educativo 2020 ya en el 2021. Sí, a ver, cuando uno habla del verano, lo que está diciendo es esto. Nosotros tenemos un grupo de alumnos con los cuales tenemos que dar una respuesta distinta, que son niñas y niños que terminan sexto grado, jóvenes que terminan sexto año de la secundaria o séptimo si es una escuela técnica, y que necesitan tener sus acreditaciones. Esas acreditaciones no es un certificado. La acreditación es dar certezas de que pueden ingresar al nivel siguiente del sistema educativo con los conocimientos que deben tener. Para esto, seguramente los días que tengamos para dictar clases, si empiezan las clases en agosto, no van a ser suficientes. Creo que en ese sentido hay que reordenar el calendario escolar, aprovechar algunos días de febrero, donde los docentes ya hemos concluido el periodo vacacional de enero y ya estamos en las escuelas haciendo otro tipo de labores. Bueno, tendremos que cambiar las labores en función de garantizar la terminalidad de escolaridad, y también podemos utilizar, si hacen falta, algunos días de marzo. Pero la idea es, también veremos si podemos generar algún tipo de apoyo, porque, Jorge, Sí. el aislamiento nos ha hecho perder el efecto escuela. Entonces, hoy la enseñanza y el aprendizaje está sometido a algunas condiciones que son la de vida de todos nuestros alumnos. Algunos las tienen mejores, otros regulares y muchos peores, agravado por la situación social, económica, laboral que se está viviendo. Con lo cual, nosotros tenemos que generar una política de apoyo a aquellos que han quedado más débiles al quedar sesgado el efecto escuela. Así que bueno, todo eso es lo que estamos organizando ahora para poder implementarlo. Claro, Córdoba fue pionera, al menos en anunciar, que no va a calificar a los chicos, no le va a poner un número al rendimiento escolar por el momento. Pero ¿qué va a pasar si los chicos vuelven, no sé, en agosto, en septiembre? Allí sí los van a calificar, no hay un riesgo de exponer a los chicos. Lo digo por esta cuestión de esta disparidad social, donde en muchas casas no hay computadora, o hay una sola computadora donde labura el papá, la mamá, y tienen que repartírsela entre varios hermanos para hacer los deberes. Ahora me toca a mí, después a mí, una hora cada uno. Bueno, es todo un dilema. En las casas donde hay computadora, hay casas donde no hay dónde estudiar, donde se turnan para dormir. No hay un living, mucho menos una biblioteca, ni un lugar cómodo. Bueno, hay muchas disparidades y muchas desigualdades. ¿Cómo hacer frente a esto, no? ¿Cómo hacer frente a esto? Bueno, esta descripción que usted ha hecho y que comparto 100%, es la que nos lleva a decir, no es un buen momento para calificar.
Porque esto de poner notas, que es una partecita de la evaluación que normalmente hacemos los docentes, hoy sería una injusticia tremenda. Si elimino el efecto escuela, la calificación como está concebida sobre la base del efecto escuela, o sea, espacio físico, tiempo pedagógico, profesionalidad que tiene la expertise de dar clases, recursos didácticos que acompañan. Bueno, todo eso está alterado. Entonces quedaría sometido el alumno solo a lo que ha podido con el apoyo de la familia. Y allí generaríamos un nivel de discriminación tremendo. Por eso, dado que tenemos tiempo y flexibilidad para hacerlo, nosotros sugerimos que la evaluación ahora sea cualitativa, que vayamos llevando nuestra bitácora de viaje en el sentido de la navegación que hacemos por internet o con los cuadernillos o con el WhatsApp, reconociendo fortalezas, debilidades, progresos, qué nos queda pendiente, para organizar el regreso y saber dónde poner la fuerza, el acento, para que los chicos tengan mejor oportunidad, y allí sí podremos empezar a calificar. Y más allá de eso, yo creo que nosotros tenemos que unificar el periodo lectivo 2020 con el 2021, porque además no sabemos qué va a pasar. Nosotros decimos iniciamos, pero no sé si vamos a iniciar como el primer día de clases, si va a ser parcial, si va a ir un grupo unos días, otro grupo otros días, lo cual relativiza también el trabajo. No sabemos si hay un rebrote como ha pasado en país hermano de Chile, que han tenido que volver a la cuarentena o en otros ámbitos. Como hay mucha incertidumbre, nosotros tenemos que tomar decisiones que nos permitan, dentro de lo racional y sin caer en actitudes facilistas, que nos permitan que los docentes desplieguen su saber, su profesionalidad y que los chicos puedan aprender. Así que mañana tenemos Consejo Federal, con lo cual allí vamos a conversar esto, y yo creo que además de no poner nota ahora, es recién hacerlo cuando estemos en contacto con los alumnos, de mantener un sistema educativo de modalidad combinada, o sea, presencial y lo remoto. También hay que unificar el año 2020 y 2021 y tener una política, como dijimos antes, especial para los que terminan la primaria, el secundario y el nivel superior. Ministro, gracias por estos minutos, muy amable, buenas noches. Que esté bien, gracias Jorge. Walter Graval con nosotros, muchas gracias por la entrevista al ministro de Educación. Estamos llenos de dudas. Y los funcionarios y los que manejan la política pública en este tipo de situaciones, obviamente que también. Hoy tuvimos a la mañana la información de que en las últimas 24 horas habían muerto 23 personas. El día con una cifra alta, la más alta en lo que va de la pandemia. Tal vez de acá un par de días, digamos que poco fue el número de 23, porque esto explotó. O quizás disminuya o quizás se mantenga. Ya hay mucha gente en la calle, ha aumentado el riesgo de contagio, pero también llevamos una cuarentena de más de 50 días. Y la gente, más allá de los recaudos, salvo los grupos de riesgo, no puede más. Pero no solamente por lo que significa el encierro, desde el punto de vista físico, mental, social, familiar, sino también porque la gente no tiene una moneda y está desesperada por salir a trabajar y hacer un mango. Esa es la realidad. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, más allá de los anuncios del gobierno, que nunca cobró los 10.000 pesos, o que si cobró los 10.000 pesos, con eso no paga ni siquiera 3 boletas de impuestos que vienen aquí en Córdoba. Esa es la realidad. Por eso hay tanta gente en la calle. Se va flexibilizando la cuarentena. La gente va normalizando sus actividades, entre comillas, o al menos abre las puertas de un almacén, de una carnicería, de un comercio que venda productos suntuarios, lo cual no quiere decir que genere un ingreso, porque está todo parado y la gente lo poco que tiene lo gasta en comida y algún, por allí, producto que tenga que ver con lo farmacéutico, con algún medicamento y no mucho más que eso, ¿no? Vamos a hacer una pausa, enseguida debatimos el recorte del sueldo de los municipales, ya volvemos. Agua,
agua en casa, agua en la calle, agua en el cielo, agua en el cuerpo, agua en los sueños, agua que da fuerzas, agua que da energía, agua que es y permite ser, agua que da vida, agua que fluye, agua que construye, agua en vos, agua en ellos, agua en lo que soñás para ellos, agua hoy, agua mañana, agua en el futuro, un buen futuro. En todo, el agua nos une. Y el futuro también. Aguas Cordobesas. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Con Naranja, podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Muy bien, estamos en contacto con Beatriz Violato, la titular del gremio de los municipales. El recorte en el sueldo de los municipales, el proyecto que envió el intendente Martín Zarzora al Consejo Deliberante ha generado mucho ruido, evidentemente, y hay mucha polémica. Hola Beatriz, ¿cómo le va? Buenas noches, PTT la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, PTT? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Bueno, obviamente que vamos a hablar del conflicto de los municipales, pero fue noticia en las últimas horas la renuncia del director de tránsito Alejandro Agoglia, que según él lo amenazaron los empleados municipales, que estuvo encerrado en un baño, que vivió una situación sumamente dramática en La Zorrera, que le han amenazado también la familia. ¿Cuál es la versión que da el SUEN sobre estos hechos? No, la verdad que primero no lo he escuchado yo a él haciendo esas declaraciones, digo yo porque la verdad que hemos estado todo el tiempo en reunión. Solamente he cruzado con uno de los delegados. Ayer hubo una reunión con él y bueno, no, la versión es otra, no se cuenta eso, y que se encerró, dijo que él en esas condiciones a lo mejor no podía, si él no podía hacer lo que venía a hacer el plan de trabajo, se iba a ir a trabajar al cuarto piso, a la municipalidad, y bueno, después salieron estas declaraciones, así que ya hablaremos con compañeros delegados. La verdad que yo no lo he escuchado a él que ha dicho eso. Sí, declaraciones públicas él no ha hecho. Eso hicieron trascender que habría dicho él y el trascendido viene de adentro de la municipalidad. Beatriz, la llevo al conflicto directo. Sí. Perdón, ¿quería agregar algo? No, digo, entonces son trascendidos, porque él no ha salido a explicar ni a decir que lo ha amenazado y demás. Pero ustedes no asumen que este funcionario haya sido amenazado por algún municipal. ¿Lo niegan, digo? No, totalmente, claro. Sí, sí, no ha sido amenazado. No acostumbramos a amenazar a ningún funcionario. Y ya hay varios funcionarios que han renunciado en esta gestión de Zarzora. Lo que pasa que no se ha conocido y se han ido en silencio por grandes diferencias con el mismo Ejecutivo. Beatriz, la llevo al punto del conflicto, el recorte de haberes de los municipales. El discurso del intendente es que no se puede pagar lo que no se tiene, no se pueden seguir comprometiendo a pagar lo que no se tiene, se ha caído la recaudación de manera abrupta y entiende que esto no da para más, que tiene que haber un sinceramiento. Frente a eso, ¿qué dicen ustedes? Nosotros fundamentalmente, como estábamos en la mesa de diálogo, como estábamos hablando con ellos sobre este tema, no en todas las reuniones, en algunas solamente ha participado el secretario de Economía. Entonces, cuando a usted le dice la recaudación cae, ¿en base a qué cae?
¿En qué porcentaje cae? ¿En relación a qué? Tiene que traer los números, ¿sí? Entonces nosotros le decíamos, usted traiga los números, ponemos los números sobre la mesa y empezamos a rediscutir cómo transitamos este mes o estos meses o en este tiempo que evidentemente no somos ajenos a la situación crítica que todos estamos atravesando. Una emergencia sanitaria que nos atraviesa absolutamente a todos. Eso nunca pasó. Tal vez usted, Petete, tenga más suerte que nosotros. Tal vez le pueda pedir cuánto es la recaudación de enero, febrero, la genuina, y también cuánto significa la coparticipación. Que nosotros no lo podemos saber y no podemos tener acceso a esos números. Entonces, con los números sobre la mesa podemos discutir. En este caso no lo podemos hacer porque si bien nosotros tenemos nuestros números, bueno, queremos ver si coinciden con los de ellos y en relación a qué. A nosotros nos parece fundamentalmente, ¿y por qué nos centramos en esto? Es tomar una decisión absolutamente arbitraria, artera, como lo que planteamos. A ver, hasta hace una semana estábamos hablando con ellos en una mesa de discusión, de diálogo, de poner las cosas sobre la mesa, de ver cómo avanzábamos, de ver cómo cumplimentábamos con actas, acuerdos que tenían vencimiento en este mes de abril, pedido por ellos y también firmado por ellos en conjunto con nosotros, con la conducción gremial. Bueno, eso tiene que ver con que no se han sincerado, han enviado ese proyecto en un contexto difícil y además violando el decreto a nivel presidencial. Porque a veces cuando decimos, bueno, pero no se puede pagar, o porque va a haber recortes, o porque otros gremios pudieron acordar con su patronal, bueno, no nos movamos de eso, porque lo pudieron acordar y porque tiene un plazo, es transitorio, a lo mejor tal vez el ajuste, pero no en este caso, porque el proyecto ha ido y en ningún momento, ni en ningún artículo del proyecto, ni en ningún considerando y fundamentación, establece que es por un determinado tiempo. Así que para nosotros es totalmente definitivo. Y a diferencia de lo que han hecho por decreto, de rebajar del 30%, los secretarios y el intendente, ¿no? Porque no es toda la planta política. Secretarios son 10, el intendente, eso se extiende el Consejo Deliberante, Tribunal de Faltas no ha adherido a la rebaja del salario, y yo me voy a tomar de las palabras del viceintendente, Petete. Él ha dicho que la pandemia aproximadamente lo han hecho por 3 meses porque para eso tiene fecha de vencimiento. ¿Qué pasa con la pandemia y la afectación de los salarios para los trabajadores y trabajadoras? Bueno, usted está haciendo hincapié entonces en que hay derechos adquiridos, que una cosa sería un recorte, no sé, por 3 meses, por 6 meses, pero no un recorte definitivo o un cambio en las condiciones de trabajo. ¿A ese punto quiere llegar, Beatriz? ¿Entendí bien? Nosotros establecemos que lo ha hecho, que es inconstitucional, arbitrario, que lo ha hecho a espaldas de los trabajadores y que el texto contiene, no estoy diciendo que con nosotros no acordó, por supuesto, absolutamente nada, digo cuando en el contexto de que todos pretenden decir qué está pasando en otros ámbitos, lo que está pasando en otros ámbitos y lo que habilita el decreto a nivel nacional es cuando la patronal acuerda con sus trabajadores. Este no ha sido el caso. Y lo hacen también en otros ámbitos de manera transitoria. Esto no ha sido el caso. Quiero que quede absolutamente claro eso. Beatriz, la otra cuestión. Aquí se ponen ejemplos. Usted mencionó otros gremios, colegas. Por ejemplo, el ESMATA acordó un recorte de haberes para mantener todos los puestos de trabajo y continuar. Se habla de que ustedes se mantienen en una postura inflexible y no es fácil o es imposible poder negociar o consensuar en medio de la crisis. Frente a ejemplos como los que yo le pongo, el ESMATA, ¿qué me dice usted, Beatriz? El ESMATA acordó con sus trabajadores, con sus representantes, con sus afiliados. Uno no puede dar una opinión de lo que hace el otro gremio porque si lo hizo y lo llevó adelante es porque eso lo que acordaron. ¿Quién dice que somos inflexibles? Si nosotros la mesa de diálogo se cortó unilateralmente mientras discutíamos otra cosa, mandaron este proyecto. O sea, no han escuchado nuestra opinión, salvo esta opinión de la que nosotros planteamos, en decir,
¿Qué les pasó? Unilateralmente cortaron el diálogo. ¿Cómo van a saber ellos si somos inflexibles o no? Yo me estoy enterando por usted que nos dicen que son inflexibles. La verdad que no lo sabía, así que me está dando una primicia. Beatriz, la otra cuestión, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la lucha de ustedes frente a esta situación? El proyecto ya está en el Consejo, el oficialismo, en principio, por lo que se ve, tiene los votos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Lo llevan a la justicia? ¿Lo llevan al Ministerio de Trabajo? ¿Se defienden con el convenio? ¿Se habla de una modificación, en definitiva, también del organigrama y del convenio aquí? Nosotros llevamos este reclamo, por supuesto que lo llevamos al Ministerio de Trabajo de la provincia, lo llevamos al Ministerio de Trabajo de la Nación y lo vamos a llevar a la justicia también por inconstitucional, por afectar nuestros derechos adquiridos. Todas estas instancias las hemos hecho. Hemos pedido la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación justamente porque esto no se puede hacer. El Ministerio de Trabajo de la provincia también. Hace ya una semana que nosotros hemos notificado y hemos informado de esta situación y pedimos que actúe en consecuencia. Quiero, si usted me permite, agregar algo, fundamentalmente que esta ordenanza que ha sido sancionada, por supuesto por la mayoría, porque tienen mayoría a pesar de algunas vicios que creemos que tiene, como ha sido una sesión virtual, pero bueno, también lo estamos estudiando a este tema, fundamentalmente, además, por ustedes, por la prensa, nos informamos que tanto educación como salud no estaba afectada por este tipo de recortes. Por favor, lean la ordenanza sancionada. En ninguno de sus artículos habla que salud y educación está excluido. Lean eso porque eso no es verdad. Eso ha sido un título de prensa y nada más. Por eso hay... Perdón, Beatriz, ¿usted me asegura que salud y educación en la ordenanza, en el texto de la ordenanza, no están exceptuados? Porque, a ver, la crítica que se les ha hecho a ustedes es protestan en salud y en educación justo en los lugares donde no tienen recorte. Invito a leerlo, se lo invito a leer la ordenanza, se lo digo. Léala, es muy fácil la lectura, es muy corta, son 2 artículos. Si usted descubre dónde dice salud y educación, dígamelo. No está, les afecta. A la parte de educación es un agrupamiento especial, habla de una carga horaria de docentes, pero en educación no solo trabajan docentes, trabajan los porteros, los auxiliares, los profesionales, los administrativos, toda esa gente está afectada. A toda el área de salud está afectado, los enfermeros. Estamos en una situación crítica de emergencia sanitaria donde a nivel nacional y a través de un decreto esto no se puede hacer, el tema de los recortes. Y esto ha pasado aquí en Córdoba, esto ha hecho el intendente. Así que por lo tanto hacemos todas las acciones que tenemos que hacer y hacemos esta denuncia y pedimos la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la provincia, para que esta situación cambie. El diálogo lo cortaron unilateralmente, peor todavía, mientras estábamos sentados discutiendo el mes de abril. Y que somos inflexibles, bueno, me ha dado esa noticia, PTT. La verdad que a lo mejor usted tiene más información que nosotros que estábamos sentados ahí y que arteramente han hecho una maniobra descomunal con los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, le agradezco que nos haya atendido, Beatriz. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, la expresión de la gente del SUEM, de los municipales, que sostienen que tienen derechos adquiridos, que esto no fue consensuado, y del otro lado, el argumento de las autoridades municipales, que no se pueden seguir pagando los sueldos que se pagan. En línea con nosotros en comunicación ahora, en una producción especial, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini. Hola, Pacerini, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, una situación altamente polémica porque evidentemente va a haber un grado de conflictividad que se supone que va a permanecer en el tiempo. ¿Cuáles son los argumentos que tienen ustedes? Los argumentos son los que fundamentaron la decisión y los que cada día está viendo la gente. La situación originada por esta pandemia produjo condiciones sociales y económicas que afectan a todo el mundo y por ende repercuten en la municipalidad. Por 2 partes, Jorge. Por un lado, con el achicamiento cada día que se incrementa más de nuestros ingresos,
tanto de los recursos propios por recaudación de tasas como por la coparticipación. No hay actividad económica, no hay recaudación, y la municipalidad claramente tiene gastos fijos, inversiones que tiene que cumplir todos los meses, y obviamente esto se va complicando. Y por otro lado, un incremento muy importante de nuestras obligaciones en las inversiones que tienen que ver con lo social y con lo sanitario. En ese sentido, nosotros tuvimos una enorme dificultad para completar el pago del sueldo del mes de abril, y claramente el horizonte hacia mayo, si no tomamos medidas y no tomamos decisiones importantes, va a ser el peor escenario posible. Por eso, sobre cualquier conflicto, el peor conflicto es no poder pagar los sueldos, y nosotros no queremos llegar a esa situación y estamos tomando las decisiones que corresponden. Avanzan sobre derechos adquiridos, avanzan sobre el convenio. Acá se viene una discusión que termina en la justicia, viceintendente. Nosotros tomamos una decisión que tiene que ver con la modificación, entre otras cosas, de una ordenanza que establece cargas horarias. En ese sentido se modificó un artículo de esa ordenanza, además de tomar otras decisiones que ya veníamos tomando de antes desde la ordenanza. Una de ellas tiene que ver con la reducción del 30% del sueldo del intendente, del viceintendente, los secretarios, los concejales, y que obviamente ahora se ha extendido en esta ordenanza, además de ratificar esa decisión por ordenanza, se ha extendido al resto de funcionarios en el mismo porcentaje que va a ser la reducción por la reducción de carga horaria que van a tener los trabajadores afectados por la ordenanza. Recién me acaba de decir Beatriz Violato que la diferencia es que el recorte de ustedes es por un tiempo, 3 meses, y el de ellos es definitivo. Nosotros venimos desde el mes de enero, primero congelando nuestras dietas. Desde el mes de abril ya nos hicimos un recorte y vamos a tomar todas las decisiones, Jorge, que correspondan en el tiempo que haga falta. Nosotros, creo que nadie a ciencia cierta sabe hasta dónde y hasta cuándo va a durar esta crisis. Por un lado hay un límite de tiempo que tiene que ver con la cuarentena, con la pandemia, con lo sanitario, pero las consecuencias económicas y sociales, que cada vez son más profundas, que cada vez afectan a más gente, que cada vez se están resintiendo más los servicios. Estamos con un paro de transporte en curso que se está haciendo cada vez más difícil de sobrellevar. Obviamente el tiempo que dure eso seguramente será el tiempo que llevará que nosotros sigamos tomando más medidas para poder cumplir con las obligaciones, que no son solamente con quienes trabajan y dependen directamente de la municipalidad, Jorge, sino que nuestra obligación es con 1,5 millones de habitantes de esta ciudad que esperan nuestros servicios, que nos demandan cada día más soluciones y que requieren que estemos al lado de la gente. El recorte para el personal docente y de salud en la municipalidad no existe, porque eso le consultaba recién a la gente del gremio. Según ellos, en la ordenanza no hay ninguna aclaración al respecto. Es un título de prensa, me dijo Beatriz Violato. Tanto en el espíritu, Jorge, de la ordenanza, como en el articulado y como la reglamentación de la misma, claramente la decisión del intendente y de quienes acompañamos esta decisión es exceptuar al personal de educación y al personal de salud. No existe ninguna duda al respecto, más allá de las opiniones. La otra cuestión, hubo un incidente del que fue protagonista el director de tránsito, Agoglia, que ha presentado la renuncia. ¿Fue amenazado? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la versión que tienen ustedes, si es que usted tiene una versión propia de los hechos? No tengo una versión propia de los hechos, no he podido tomar contacto ni con el agente ni con su inmediato superior. Claramente se han suscitado una serie de situaciones en distintas dependencias, con distintas formas en la manifestación de la protesta que se viene llevando adelante, que inclusive viene llevándose adelante prácticamente desde el día que asumimos. Nosotros el día que asumimos tuvimos un paro de transporte, luego tuvimos distintas situaciones en distintas reparticiones, que tienen que ver con distinto origen y distinto fondo de los reclamos. Lo único que queda en claro, Jorge, es que hoy todo el mundo, Córdoba no está excluida del mundo, está padeciendo una situación inédita, extraordinaria, que requiere también de nosotros un comportamiento extraordinario. En estas situaciones, la gente tiene la oportunidad de sacar lo peor o lo mejor de sí mismo. Nosotros apostamos a que cada uno de estos ponga lo mejor de sí mismo, que entendamos que esta situación no la estamos generando nosotros, que las consecuencias que están derivando de las decisiones sanitarias que apoyamos y acompañamos a rajatabla tienen que tener un nivel de responsabilidad de parte del Estado, y que nosotros nos hacemos cargo de la responsabilidad de sacar lo mejor, de ir adelante, de acompañar a la gente y de estar al lado de la gente. Bregamos para que todos entiendan que esta situación no es antojadiza,
no es un capricho de nadie, es una decisión que tenemos que tomar para bregar por el bien común y la vamos a llevar adelante. Lo de la pandemia, lo del coronavirus no estaba en los planes de nadie, ni en la vida personal, ni en la familiar, me imagino que en la gestión tampoco. Cambiaron todos los planes, se acabaron los objetivos, por lo pronto el objetivo será pagar los sueldos, tapar algún bache, meter algún parche en la ciudad y no mucho más. Estamos hablando de una situación de emergencia donde los márgenes de dinero y las partidas no dan para otra cosa. En este momento, Jorge, nuestro principal objetivo, que compartimos con el presidente de la Nación y con el gobernador Schiaretti, tienen que ver con el cuidado de la salud, el cuidado de la vida, priorizar las cuestiones. Estamos en este momento en la cuarta fase de una cuarentena que nos obliga a planificar la salida de algunas restricciones. Estamos trabajando en los protocolos que tienen que ver con la puesta en marcha o la recuperación parcial de muchas actividades. Nuestra responsabilidad no cambió. Yo creo que se ha incrementado y se ha profundizado y de ninguna manera perdemos de vista los objetivos. El primer objetivo que no tenemos que perder de vista es la responsabilidad de gobernar para toda la gente y hacerlo de manera eficiente, transparente y obviamente diciéndole a la gente la verdad. Hoy la verdad de la municipalidad es que la situación económica, que hace 60 días era desastrosa por la deuda que habíamos heredado, hoy se agrava por esta coyuntura, pero de ninguna manera vamos a eludir el desafío, ni mucho menos vamos a achicar nuestra responsabilidad. Le hago la última, que tiene que ver con la pandemia en sí. Usted es médico, se ha flexibilizado la cuarentena, se está viendo mucha gente en la calle. Cuando venía para aquí, para el canal, crucé toda la ciudad y la verdad que no difería de un día prácticamente normal. ¿Usted cree o imagina un escenario donde va a haber muchos más contagios? ¿Es partidario, por ejemplo, de que se autoricen las caminatas o las salidas recreativas? Son dos opiniones que se las pregunto de manera personal directamente, sacándolo del cargo si se quiere. Jorge, creo que la experiencia que venimos llevando adelante en nuestra provincia de Córdoba es muy positiva por el momento. Hemos tenido situaciones puntuales que por el momento pueden ser identificados en los nexos. Los primeros casos que hemos tenido tienen que ver con contagios de gente que vino del exterior y luego la situación suscitada a partir del incidente del geriátrico de Saldán y lo del hospital italiano. Pero hay que tener en cuenta que tenemos casi 380 localidades, casi un 90% de la población en cantidad de municipios de la provincia de Córdoba, que hace ya más de 21 días que no tienen ningún caso positivo. En estas localidades se ha ido flexibilizando, nosotros hemos ido tomando nota de cómo se ha comportado la sociedad y la evolución de la elección en esos lugares donde se empezaron a liberar actividades antes que en la ciudad de Córdoba, y allí el comportamiento de la sociedad ha sido muy bueno y obviamente tampoco ha habido modificaciones sanitarias. Estamos mirando eso, tenemos en Córdoba un COE, que es la Central de Operaciones de Emergencia, que trabaja muy bien, con mucha responsabilidad y que cada una de las decisiones que se toma tiene la garantía de cumplimiento. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido y obviamente con un protocolo para cada actividad, siguiendo día a día lo que pase, porque como lo dice tanto el presidente como el gobernador y nuestro intendente, si hay que rectificar alguna decisión sanitaria por esta medida, lo haremos. Pero en este momento estamos trabajando, organizando los protocolos para que se vuelva a normalizar de a poco la vida en Córdoba. Pacerini, muchísimas gracias, muy amable, buenas noches. Buenas noches, Jorge, gracias a usted por la nota. Gracias. Hacemos una pausa, ya continuamos. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro junto al IAE te invitan a participar de Naves Federal 2019. Más de 850 becas para emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar/naves. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Agua. Agua en casa, agua en la calle, agua en el cielo, agua en el cuerpo, agua en los sueños, agua que da fuerzas, agua que da energía, agua que es y permite ser, agua que da vida, agua que fluye, agua que construye, agua en vos, agua en ellos,
agua en lo que soñás para ellos. Agua hoy, agua mañana, agua en el futuro. Un buen futuro. En todo, el agua nos une. Y el futuro también. Aguas Cordobesas. Estamos en contacto con la doctora Laura López del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo le va, Petete? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, quiero referirme puntualmente a la situación. ¿Cómo estamos hoy parados en Córdoba en materia de coronavirus? ¿Cómo calificarían ustedes desde el Ministerio la situación, doctora? Bueno, nosotros la verdad que si bien la casuística quisiéramos que fuera menor, si nos comparamos con otros lugares y con otras provincias y otros países, la verdad que estamos satisfechos por la situación, por esta disminución o esta baja casuística en realidad que estamos teniendo y que estamos pudiendo, a pesar de este brote del hospital italiano, mantener una casuística suficiente como para no saturar los sistemas sanitarios. Doctora, hay un problema planteado en el hospital italiano, por eso la mudanza, por eso el traslado de los pacientes al polo sanitario. Fue muy crítico el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con respecto al manejo de la situación en el italiano. ¿Comparten ustedes la visión de Ginés González García? La verdad que no sería, y en realidad voy a hablar también personalmente, uno no comparte quizás esa visión general de decir que hubo inconducta. Nosotros lo que quisimos hacer con esta medida fue sacar del medio todas estas cuestiones que se estaban diciendo y que estaban ocurriendo o que estaban ocurriendo según lo que nos informaban, y que se investigue. Por eso también el sumario administrativo que se realiza, que se investiguen todas las causas dentro del hospital y poder garantizar a todos los médicos y a todos los pacientes que estaban internados que si el hospital tenía o era causante de esta fuente de transmisión, eso pudiera ser neutralizado. La verdad que se están investigando, nosotros conocemos a muchos profesionales de esa institución que realmente son personas que nosotros estimamos mucho de tantos años de trabajo y que sabemos con la responsabilidad que se desempeñan día a día. De todos modos, Gabriela Barbas, su colega del Ministerio de Salud, habló de una falla y todos subrayan que algo falló para que se hayan disparado semejante cantidad de casos. El 98% de los casos de los últimos 15 días vienen del italiano. Algo evidentemente pasó, ¿no? Seguramente algo evidentemente pasó, por eso es la decisión que se tomó y es eso lo que se va a investigar a partir de ahora en forma retrospectiva. Queremos nosotros estar tranquilos, así como obviamente toda la población de médicos y todos los familiares de los pacientes, queríamos llevar esa tranquilidad que si estaba ocurriendo alguna situación fuera de lo habitual, que esto fuera neutralizado. Doctora, ¿cuál es el criterio por el cual se termina cerrando un hospital? Porque nosotros entendemos que la situación se había vuelto inmanejable y por eso deciden trasladar los pacientes al polo sanitario. Después, cuando uno compara lo que ha pasado en el mundo, ha habido muchos hospitales en Italia, en España, con un montón de casos de contagios internos de coronavirus y no se cerraron. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? Y la otra pregunta que viene a cuenta, después que me responda esta, es si no es un riesgo, se lo pregunto claro desde mi ignorancia, simplemente como periodista, trasladar pacientes infectados de coronavirus a otros hospitales. ¿No hay un riesgo de que esto se expanda aún más? Bueno, respondiendo de atrás para adelante, nosotros y el Ministerio en realidad ha puesto veedores en cada servicio y en cada piso para verificar y asegurar de que las normas de bioseguridad se cumplan y se cumplan en forma correcta, y eso evitaría que vuelva a ocurrir o que pase, en realidad reduciría el riesgo de que ocurra nuevamente lo que puede haber ocurrido en el hospital italiano. Nuestro motivo del cierre por el cual nosotros en realidad dijimos que era necesario cerrar era porque no teníamos garantías de que no estaba ocurriendo o que no había un mal manejo en las cuestiones de bioseguridad, y realmente en este momento tenemos la capacidad para poder trasladar y poder asegurar a todo el personal de salud y a todas las personas que estaban
internadas, podemos trasladarlo a lugares seguros y sacar, digamos, esa constante que realmente también nos preocupaba, obviamente. Esa situación no puede y no pudo quizás ser puesta en marcha en otros lugares del mundo o de los países limítrofes, debido a que sus sistemas sanitarios estaban saturados. Nosotros hoy no tenemos un sistema sanitario saturado, por lo cual podemos quizás decir que nos damos el lujo de tomar esta medida extrema, que lo que tiende es a reducir todos los riesgos de transmisión o que sigan ocurriendo infecciones en ese hospital. Doctora, comenzamos a transitar una etapa donde vamos a convivir con el coronavirus y con muchas afecciones respiratorias, ¿no? Y con las alergias. Se supone que estos son los meses más complicados. ¿Qué dice la experiencia de ustedes en materia de afecciones respiratorias? Porque durante mucho tiempo, sin coronavirus, hemos estado complicados con las salas, con los hospitales, con las terapias. ¿Esta es la época más difícil o está por venir? Y esta es la época más complicada, por eso también se adelantó todo lo que era la colocación de vacunas antigripales para tratar de cubrir a la mayor población de riesgo. Hay estrategias de vacunación en domicilio y en todos los centros de salud para evitar todas estas complicaciones que ocurren durante la época invernal, inclusive también de los niños. Para nosotros esta época, y recordemos que la influenza común tiene mayor tasa de letalidad que el coronavirus, y en este sentido, donde obviamente hay una preocupación de la población respecto a las enfermedades respiratorias, lo que no queremos tampoco es que se sature el sistema por quizás infecciones comunes que no son debidas a coronavirus o a influenza, que nosotros sabemos también que hay enfermedades tipo de influenza o resfríos que son más leves. Doctora, le hago la última pregunta. Se está hablando de que flexibilizarían las actividades recreativas, o por lo menos las caminatas en las próximas horas. ¿Esto está confirmado, está en estudio? ¿Es una posibilidad fuerte? ¿Sería todos los días, los fines de semana? ¿Con qué características? Bueno, eso es algo que se está estudiando en el COE, es algo que están tratando todos los expertos. En realidad nosotros en esta etapa creemos que es algo complicado. Vamos a hablar desde el punto de vista epidemiológico con respecto a lo que ocurrió en el hospital italiano. Nosotros sabemos que hay muchas personas en muchos barrios, en muchos lugares de la ciudad de Córdoba, y esta flexibilización nos hace en realidad pedir que se tomen todos los recaudos y que no haya faltas en todo lo que son las de bioseguridad, en cuanto al distanciamiento, en cuanto a las salidas en las caminatas, que para nosotros no son en este momento algo prioritario, como puede ser obviamente concurrir a un empleo o concurrir a los lugares de trabajo profesional. Gracias, doctora, muy amable, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, estamos terminando Futuro Imperfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a madrugar juntos, como siempre lo hacemos, bien tempranito, desde las 6 de la mañana por Mitre 810 con Aquí PTT. Chao, buenas noches.